Y por desgracia en Cataluña tenemos que sufrir que haya personas, y el señor Puigdemont delante de todos, que quieren saltarse directamente la Constitución. La norma que nos dimos todos. Ellos no son nadie para saltarse la Constitución. Que sigan la ley y si quieren modificarla, que la modifiquen siguiendo los cauces legales. Pero esta es la lucha que tenemos diariamente en Cataluña. Y en esa lucha tenemos la suerte de tener a Inés Arrimadas. Una persona que lucha cada día por darnos voz a los millones de catalanes y de españoles que nos fijamos en lo que nos une, no en lo que nos separa. Y tenemos que agradecerle mucho. Mucho porque pocas personas como ella pueden explicar de una manera tan clara e inequívoca nuestro mensaje de unidad, porque la unidad es igualdad, como Inés Arrimadas. Inés, por favor. Buenos días compañeros. Es un placer estar con vosotros, es un placer contar con Francesc de Carreras, con un experto en Derecho Constitucional, con un compañero, con un amigo de Ciudadanos, y es un placer también contar con todos los compañeros que nos han leído artículos de la Constitución. Estos días me ha preguntado un periodista de un medio de comunicación, dice, ¿por qué Ciudadanos hace un acto el Día de la Constitución? ¿Por qué siempre hacéis un acto cuando llega el 6 de diciembre? Y he pensado que hoy os voy a hablar de por qué celebramos un acto en Ciudadanos el Día de la Constitución. Hoy hacemos un acto porque hoy es un día para recordar. Hoy es un día para recordar que hace 38 años una ola de ilusión llenó las urnas en España. Una ola de ilusión dijo sí a una Constitución democrática, a una Constitución moderna, a una Constitución que dejaba atrás un periodo de casi 40 años de dictadura franquista. Y, por cierto, en Cataluña esta Constitución se votó más que en otras zonas del resto de España, más que en la media española. Y eso demuestra que hace 38 años pasó algo extraordinario que merece ser recordado en un día como hoy. España se consolidó por fin como un Estado social, democrático, de derecho. Y en España se consolidó por fin una ventana hacia la libertad y hacia la democracia tan añorada en las anteriores décadas. Y lo hicimos después de un periodo de transición en el que mucha gente dejó atrás lo que les separaba y se centró en lo que nos une. Y se vieron imágenes tan impensables años antes como tener juntos a Carrillo y a Fraga. Eso fue la transición española. Y quiero recordar ese día porque creo que lo que pudisteis vivirlo ese día, los que pudisteis ir a votar, me gustaría que recordarais esa ilusión con la que cogisteis la papeleta y fuisteis a votar la Constitución española. Pero quiero deciros que, por lo menos hablo por mí, pero estoy segura que hablo también en nombre de todos los que tienen mi edad, quiero daros las gracias, porque gracias a vosotros hemos podido nacer en democracia. Mi generación ha nacido en democracia gracias a vosotros. Nunca se cedió tanto en la etapa de la transición, nunca tantas personas renunciaron a tantas cosas de su ideología, de sus pensamientos, pero nunca se ganó tanto como país como ganamos en la transición. Y por tanto, cuando hablemos de la transición, no solo tenemos que hablar de qué dice la Constitución española, sino cuándo se pudo hacer y el valor que tiene que fuera poco tiempo después de un periodo tan largo de dictadura. Nosotros queremos recordar que bajo la Constitución española hemos tenido el mayor periodo de paz, de prosperidad y de crecimiento que ha tenido España en los últimos siglos. Y queremos recordarlo porque, además, es lo que nos permitió entrar en la Unión Europea. Nuestra Constitución es plenamente vigente, es plenamente asimilable a la de los países más modernos de nuestro proyecto común europeo, que es la Unión Europea. Pero Ciudadanos hoy hace un acto porque no es solo un día para recordar, sino es un día para celebrar los principios que están consagrados en la Constitución, porque hay otros muchos países que no celebran el Día de la Constitución. Y en muchos casos, no todos, porque hay países que no tienen un sistema constitucional, pero en muchos casos no se celebra porque simplemente no tienen un sistema democrático bajo el cual poder celebrar este tipo de días. Y queremos hablar de valores. Si os fijáis en esta imagen, están puestos los valores que están incluidos en este texto que es de todos. Porque cuando vosotros
votasteis la Constitución, cuando los más mayores pudisteis votarlo, no estabais votando solo a unos artículos o a unas letras o a unas frases, estabais votando a favor de unos principios que siguen siendo necesarios y que hoy en Cataluña es donde más se están poniendo en cuestión, como son la igualdad, la libertad, la solidaridad y la unión de todos los españoles. Hoy en Cataluña se están poniendo en peligro estos problemas. Y Miguel, no estamos en Hospitalet por casualidad. Estamos en Hospitalet porque dentro de Cataluña hay algunos que se creen que atacándonos las sedes, que atacándote a ti, van a dejar que dejemos de luchar por estos principios y no nos van a callar y no vamos a dejar de luchar, hagan lo que hagan. Ciudadanos tiene muchas cosas, pero gente valiente que no tiene complejos le sobran. Y así vamos a seguir luchando. Y vamos a luchar por los valores, como digo, que siguen siendo muy importantes. Por ejemplo, la igualdad. Lo ha hablado antes Francesc, uno de los principios básicos de un sistema democrático. La igualdad, como ha leído Noemí, significa que no puede haber diferencias, que no puede haber discriminación, ni por el lugar donde hemos nacido, ni por el lugar donde vivimos, ni si somos hombres o mujeres, ni por la lengua que hablemos, ni por la religión que tengamos. Somos ciudadanos iguales y eso es un principio que consagra la Constitución española. Y en Cataluña se está poniendo en peligro. ¿Por qué? Pues porque hay políticos que se centran en fijarse en lo que nos separa de los demás. Hay políticos que se centran en hacer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y catalanes de primera y catalanes de segunda. Y hay políticos, además, que esa parte de la Constitución en la que dicen que todos somos iguales ante la ley y que los poderes públicos también están sometidos a las leyes democráticas, a la justicia, esa parece que no se la han leído nunca. Y hay hoy políticos en Cataluña que se piensan que pueden estar por encima de las leyes democráticas, que pueden ser más que el resto de ciudadanos, que pueden elegir a sus jueces y a sus tribunales. Por tanto, hoy es más necesario que nunca recordar en Cataluña que la igualdad está en nuestra Constitución y que es un principio básico de toda democracia. Pero no solo la igualdad, la libertad de poder expresar lo que pensamos, la libertad de poder desarrollar nuestro proyecto vital como queramos, la libertad de poder hacer con nuestra vida lo que queramos. Eso también en Cataluña se está poniendo en duda, porque el mayor espacio de libertad que se ha construido probablemente en la historia de la humanidad es en el siglo XXI en la Unión Europea. Y hay proyectos políticos en Cataluña, hay políticos en Cataluña que quieren sacarnos de España y de la Unión Europea y, por tanto, quitarnos ese espacio de libertad que tenemos nosotros como ciudadanos catalanes, españoles y europeos. Y hay otro principio también, del que quizás no hemos hablado todavía hoy, pero que hay que hablar, que es la solidaridad. Las sociedades modernas se miden por su grado de solidaridad. Y la solidaridad no es solo buena para el que la recibe, también para el que la da. Porque todos tenemos que hacer una gran inversión social, que es la solidaridad. La solidaridad es lo que hace una sociedad justa, con igualdad de oportunidades. Y hoy en Cataluña ese principio, no hace falta decir que está bastante puesto en duda. Con datos falsos y con frases que dan vergüenza a veces. Se nos están diciendo cosas como que España nos roba, como que no tenemos que ser solidarios. Y eso yo creo que hoy hace falta recordar que la solidaridad es básica en cualquier Estado democrático. Es un principio básico de la Unión Europea y nosotros no vamos a recordar nunca de una manera negativa un principio que ha hecho tanto por todos nosotros. Ese tipo de frases que se dicen, yo os animo a pensar qué pasaría si dijeran eso, por ejemplo, entre diferentes zonas de Cataluña, entre diferentes ciudades de Cataluña, entre diferentes barrios de Barcelona. ¿Os imagináis la que se podría montar si esas frases se dijeran dentro de Cataluña? Bueno, pues es lo mismo que si se dicen con el resto de ciudadanos de este país. Y por último, y no menos importante, voy a recordar un principio que está en nuestra Constitución, un principio que está en la Unión Europea, que es la unión de todos los españoles. En la Europa del siglo XXI, en la moderna Unión Europea, es un principio que nadie puede poner en duda, porque se ha demostrado
que juntos somos más fuertes, porque se ha demostrado que no necesitamos muros, ni físicos, ni imaginarios, ni internos, ni externos. Y nosotros ya sabéis que somos unos firmes defensores de proyectos modernos, de proyectos de futuro, de proyectos que van mucho más allá y que se basan en un principio como es la unión. Y no hace falta decir que este principio también está en cuestión en Cataluña, porque hay algunos que se centran en separarnos. Hay algunos que se centran en intentar sacarnos de España y de la Unión Europea. Hay algunos que se centran en estar un poquito más aislados y un poquito más débiles que si estamos todos juntos. Y ahí, por supuesto, es donde Ciudadanos va a seguir luchando, para que esos valores de igualdad, de libertad, de solidaridad y de unión sigan siendo vigentes en todos los rincones de España y también en nuestra tierra, también en Cataluña, que es donde más necesario es hoy en día reivindicarlos. Y que no se engañen, que no se engañen. Los políticos que están diciendo hoy que no quieren celebrar la Constitución española es porque no quieren celebrar los principios constitucionales de libertad, de igualdad, de solidaridad y de unión, porque no están de acuerdo con ellos. Por eso no lo celebran. Y cuando me preguntó este periodista por qué hacíamos un acto hoy, también es que hoy es un día para explicar estas cosas. Para explicar precisamente alto y claro que no hay nada más preciado que la libertad, que no hay nada más humano que ser iguales y no hay nada más justo que ser solidarios. Y sin duda no vamos a ser nunca tan fuertes como lo fuerte que somos cuando estamos unidos. Y hoy hay que explicarlo, sobre todo en Cataluña, insisto, porque tenemos a gente, tenemos a políticos que dicen, que en 1714 perdieron libertades y se sienten ahogados en la Constitución de 1978. En 1714. Pensemos lo lejos que queda todavía la Revolución Francesa. Y hablan de libertades perdidas. No, las libertades que podemos perder es si nos sacan de España y nos sacan de la Unión Europea, que es lo que pretenden estos políticos que dicen eso. Y es un día para explicarlo, como digo, pero también, y por último, hoy es un día para comprometernos. Porque Ciudadanos es un partido comprometido, es un partido valiente, es un partido que sabe nadar contracorriente. Nacimos contracorriente y vamos creciendo porque está claro que nuestro proyecto es un proyecto de futuro. Pero los que nos sentimos catalanes, españoles y europeos vamos a seguir luchando. Y vamos a seguir luchando por tener nuestros derechos, nuestras libertades y por defender estos principios que son tan básicos en cualquier país de nuestro entorno. Y yo quiero recordar que el otro día, algunos de los que estáis por ahí estuvisteis, hicimos un acto de jóvenes en Madrid y vino un chico que tuvo que huir de Venezuela y que está hoy de refugiado en España, que tuvo que huir del régimen de Maduro, nos contó su historia, fue encarcelado. No voy a contar su historia porque como él no la va a contar nadie, pero cuando acabó solo nos dijo una cosa y dijo: solo les voy a dar un consejo, permítanme que solo les dé un consejo. Nunca den por descontado sus libertades, nunca den por hecho sus derechos y nunca den por seguro su democracia. Hoy, en Ciudadanos, sabemos que esa democracia hay que regarla como si fuera una planta, hay que trabajarla porque es un proyecto de todos, porque es un proyecto que hay que seguir construyendo siempre y que no podemos dar por hecho. Y ahí es donde nosotros vamos a seguir trabajando. Y claro que se puede y se debe reformar la Constitución. Ciudadanos es un partido constitucionalista porque cree en los valores y mantiene los principios básicos de la Constitución. Pero somos conscientes de que hay muchas cosas que hay que mejorar. Incluso yo diría que muchos de los problemas que tenemos ahora en España no son porque la Constitución esté mal, sino porque la Constitución no se cumple. Porque hay principios como el de una vivienda digna, hay principios como una separación real de poderes, hay principios como el de la igualdad de oportunidades que aún hoy no se cumplen al 100%. Pero para eso tenemos que seguir trabajando. Y para eso se pueden abrir reformas, sin duda. Tenemos que garantizar una mayor regeneración democrática. Tenemos que garantizar una separación real de poderes. Tenemos que proteger muchos más nuestros derechos. Y podemos seguir haciéndolo. Pero a nosotros que no nos busque nadie para romper o dinamitar el sistema que es de todos.
que nos busquen, porque ahí estaremos liderándolo, en las reformas y la mejora de nuestro marco constitucional. A nosotros que nadie nos busque para ir hacia atrás, a nosotros que nos busquen, porque ahí vamos a estar siempre para ir hacia el futuro. Y os digo que no hay mejor lugar para los catalanes que una Cataluña fuerte dentro de una España reformada y una Unión Europea más justa. Y en eso es donde siempre va a estar trabajando Ciudadanos. Y, por tanto, como hoy es un día especial, como es un día para recordar, como hoy es un día para celebrar, como hoy es un día para explicar muchas cosas y, sobre todo, como hoy es un día para comprometerse, quiero daros las gracias por haber decidido que este día tan importante lo hayáis celebrado con nosotros. Muchísimas gracias y feliz Día de la Constitución.